Apreciados maestros, el Señor le bendiga. El presente video tutorial va con la intención, está realizado con la finalidad de dar las orientaciones necesarias para el vaciado de la información correspondiente en el registro de asistencia y evaluación, lo que nosotros comúnmente denominamos nómina. Como se puede ver en su pantalla, voy a tomar un pequeño ejemplo con una nómina cualquiera. En primer término se inicia con el encabezado, Seminario Bíblico del Centro Cristiano en Venezuela. Posteriormente va a señalar cuál es la extensión a la que forma parte dicha nómina. Este formato va a ser un formato único para las diferentes extensiones, llámese Ureña, Barquisimeto, Machique, San Cristóbal, así como los núcleos que ya se están abriendo y que forman parte de dichas extensiones, y de igual manera se va a estar desarrollando bajo este formato para el registro nacional de la metodología tanto presencial como virtual. En este registro de asistencia y evaluación resulta fundamental que el docente en primer término logre identificar que los datos que en ella se describen correspondan a la materia que en efecto esté dando. En este sentido, se habla del semestre al que corresponda dicha materia, el nombre del maestro o la maestra y las fechas tanto de inicio como de cierre de la asignatura que está desarrollando. Estas fechas evidentemente se van a adaptar a la cantidad de semanas que se desarrolle para la materia que en este caso esté dando el maestro, y por supuesto con la orientación del coordinador de cada extensión. Por último, por supuesto, verificar que el nombre de la materia pues sea el que se corresponda efectivamente con la materia que el maestro esté dando. El ejemplo que estamos manejando aquí es con una nómina de comunicación oral y escrita. Yendo un poco más ya ahora sí a lo que es el trabajo del docente en este caso y la información que se va a ir vaciando, resulta necesario ubicar en primer lugar en esta columna que vamos a conseguir por cédula a cada uno de los estudiantes, y en la segunda columna que está acá vamos a conseguir entonces por seminarista tanto el primer apellido como el primer nombre de cada uno de ellos, recordando que bajo esta metodología estamos trabajando también para el registro de los seminaristas en la plataforma virtual y en las aulas virtuales para cada materia correspondiente en las extensiones que se está apoyando bajo la metodología virtual. Entonces aquí pudiéramos ver, si lo colocamos de forma horizontal, que en este caso este número de cédula se corresponde a esta primera seminarista. El número de cédula va a ir de la menor hasta la mayor en la nómina, y por supuesto cada una correspondida al nombre de la persona. Vamos a describir cómo se va a hacer el vaciado de la información en primer término para lo concerniente a la asistencia dentro de la materia. Mire que acá tenemos de manera general la fecha de inicio y de cierre de la materia, pero aquí ya vamos a poder ver para cada mes las fechas que corresponden a dicha materia. En el caso de San Cristóbal, que es la nómina que estoy tomando, la materia se desarrolla en un lapso de 6 semanas por encuentro presencial. Allí entonces usted va a poder ver que para julio esta materia le corresponden 2 sábados, que es el día que estamos trabajando acá, y para agosto un total de 4 sábados por la materia. ¿Cómo vamos a llenar y bajo qué nomenclatura se va a vaciar la información concerniente a la asistencia o a la inasistencia? Con la letra A vamos a describir a los estudiantes que estuvieron presentes en el encuentro para marcarlos como asistentes. Y con la letra I vamos entonces a señalar cuáles son los estudiantes que estuvieron inasistentes dentro del encuentro. Entonces, para cada fecha, para cada encuentro, evidentemente no debería haber una nomenclatura diferente, sino solamente la letra A y la letra I. Así, por supuesto, en correspondencia con cada fecha de encuentro. Vamos ahora con respecto a la evaluación. Mire que acá hay un cuadro general de la evaluación
en cuya particularidad se pide describir la actividad que de manera puntual el docente esté evaluando. Cada uno de nosotros como maestro vamos a desarrollar un plan de evaluación. Ese plan de evaluación debe contemplar X cantidad de actividades evaluativas. Acá lo que se está pidiendo es que se describa la actividad de manera particular. Recordando, y es necesario hacer un paréntesis, que conforme a nuestro reglamento, ninguna evaluación debe exceder, o ninguna actividad de evaluación debe exceder el 30% de la ponderación general de la materia. La materia se evalúa sobre la base de un 100%, pero cada actividad debe contemplar un porcentaje particular que conlleve a completar dentro de todas las actividades ese 100%, y lo vamos a ver en un momento. Por tanto, si empezásemos a describir las evaluaciones o las actividades evaluativas, un docente podría decir, por ejemplo, que la primera evaluación que va a hacer es una prueba, la segunda que va a hacer es una exposición, la tercera que va a desarrollar va a ser un taller, y la cuarta va a ser otra prueba, por poner un ejemplo. De esta manera, entonces nos vamos a dar cuenta que el docente simplemente ubicó 4 diferentes evaluaciones en este sector, porque las 4 abarcan el 100%. Como ya dije, cada una de ellas no debe exceder el 30%. ¿Dónde se va a colocar ese porcentual para cada actividad? En esta casilla que tenemos acá, debajo del signo de porcentaje. Por ejemplo, para la prueba, la ponderación que se va a dar es de un 30%. Nos vamos a dar cuenta que este 30%, que es lo que se está asignando acá, se va a ir sumando en automático en esta última casilla. Yo voy a resaltarlo con colores para que usted pueda ir viendo. Esta primera actividad, que es una prueba, tiene un 30% de la ponderación de la materia, y vemos como ese 30% inmediatamente se me señala aquí. Por otra parte, una segunda actividad evaluativa, voy a marcarlo acá con un color diferente, es una exposición. De igual forma nos vamos a dar cuenta que aquí yo puedo indicar que la exposición tiene 25% de la ponderación, y me voy a dar cuenta que ahora aquí al final ya se me suma tanto la ponderación de la prueba como la ponderación de la exposición para completar un 55%. Como dije que voy a hacer 4 actividades puntuales y es la evaluación que yo voy a desarrollar, mire que tenemos 8 casillas. Se recomienda de manera general que no excedamos 8 evaluaciones durante un semestre, ya pues sería un número bastante grande, 8 evaluaciones. Por eso pues colocamos 8 casillas allí para que usted pueda describir. Pero en este caso este docente va a utilizar solamente estas 4. Entonces quiero completar acá solo para demostrar. La tercera evaluación dijimos que iba a ser un taller, vamos a colocarla en este color, y ese taller también tiene un 30% de la ponderación de la materia. Mire que llevamos un 85% en acumulado, lo que quiere decir que evidentemente la última evaluación, que va a ser una prueba, va a valer o va a tener como ponderación un 15% para poder completar el 100% de la evaluación de dicha materia. Bien, por otra parte, nos vamos a tener que, por supuesto, para efectos del control, ubicar en cada una de las personas conforme a la evaluación que presentó. Por ejemplo, esta primera estudiante, cuando ya yo como docente corrija la prueba que ella desarrolló, evidentemente debo colocar aquí la nota, entendiendo que también nuestro reglamento señala que la nota debe calificarse del 1 hasta el 20 y que la mínima probatoria es 14 en todos los casos. Yo voy a poner el ejemplo de que esta estudiante haya sacado en su primera evaluación 17, este estudiante haya sacado 14, esta otra haya sacado 15,
este estudiante sacó 18 y este estudiante sacó 20. Voy a poner el ejemplo solamente con esta cantidad de estudiantes. Estas notas se corresponden entonces a la prueba, que es la primera evaluación, una prueba escrita, que es la primera evaluación que yo estoy haciendo. Ahora, quiero que noten que la misma nómina me va dando en automático qué calificación final representa para cada estudiante su nota en razón del porcentaje de la materia. Por ejemplo, esta primera estudiante en la prueba que tiene 30% de ponderación sacó 17 y aquí la nómina me da en automático que ese 17 representa el 5.1 de la calificación final de la materia. Yo quiero colocar entonces el resto del ejemplo solamente con esta primera estudiante, que sé que evidentemente quedará claro para el resto, porque indudablemente va a ser lo mismo. Esta primera estudiante en la prueba sacó 17, supongamos que en la exposición sacó 18, mire que ahorita al salir de la casilla que estoy editando, me voy a dar cuenta que aquí al final me suma inmediatamente este porcentual en razón de la calificación final. Aquí está, ya subió a 960. En el taller sacó 17, ya va por 14.7 de la calificación final. Y en la prueba sacó un 12. Reprobó la actividad puntual, porque recuerde que se pasa con 14, se aprueba con 14. En este caso reprobó la actividad puntual, pero este 12 en razón del 15% le va a sumar para su calificación final, que es 16.50, la calificación final de esta primera estudiante. Aquí está, cédula, el nombre, evidentemente aquí se terminarían de completar las asistencias o las inasistencias en función de lo que la estudiante haga, y con el vaciado de las diferentes calificaciones, la nómina me da la nota final de la estudiante o del estudiante. Dicho esto, solamente quiero agregar que para efectos de esa nomenclatura general y orden que en general estamos haciendo, podemos indicar, yo quiero acá hacer un ejemplo, podemos ir indicando que este otro estudiante, por ejemplo, en la exposición sacó 15 y resulta que el taller no lo presentó. Acá lo que les recomiendo es que se coloque un 0 para que la casilla no quede en blanco, sino que quede con un 0 allí. Este 0 va a indicar que no presentó la evaluación. En el caso de esta segunda estudiante, el 14 de la prueba, el 15 de la exposición, el no haber presentado el taller y el 18 de la última prueba, no le da para aprobar la materia, porque podríamos señalar que aquí la calificación es 10.65. Yo quiero hacer una última observación, y es que el maestro no va a poder colocar colores a la nómina. De hecho, la nómina del maestro se vería un poco al finalizar la información o el vacío de la información, el vaciar la información en la nómina. Pudiéramos decir que la nómina del maestro se va a ver algo así como lo que yo estoy improvisando de manera rápida aquí para estos 6 primeros estudiantes. Les repito, en un primer reglón las asistencias o las inasistencias, en un segundo reglón o lote de la nómina todo lo que son las calificaciones acumulativas con el respectivo porcentual y con la descripción de la actividad evaluativa, y por supuesto en un último reglón las calificaciones finales de cada uno de los estudiantes que surgen de forma automática desde la misma plataforma. ¿Por qué le digo que el docente no va a poder colocar ni colores ni editar ninguna otra información excepto estos aspectos que ya acabo de señalar? Quiero acá un poco separar la vista, alejarla un poco para que usted pueda ver el todo de la nómina. ¿Por qué le digo que el maestro en este caso no va a poder hacer ninguna edición? Yo quiero que en este momento del tutorial
el coordinador de la extensión, que también está viendo esta información, al mismo tiempo se ubique en cómo vamos a hacer para que la nómina le quede al docente en su correo electrónico, que es el medio que estamos utilizando para hacérsela llegar, de manera bloqueada para que no haya edición. Yo voy a hacer un pequeño ejemplo aquí, voy con toda intención a borrar los datos de edición de la nómina. Fíjese que acá lo que estoy colocando es básicamente en blanco toda la nómina tal cual como la teníamos en un principio. El maestro va a recibir la información, la nómina, de esta manera en que lo estamos viendo aquí. Es necesario que el coordinador, luego de haber vaciado la información base, que es cédulas, el nombre del estudiante, la información descriptiva y todo lo que ya acabo de señalar, al igual que las fechas, el coordinador bloquee la nómina para evitar errores involuntarios en los maestros al momento de llenar la información, como por ejemplo que se pudiera llegar a alterar de manera involuntaria alguna de las cédulas, o algún nombre o algún apellido, o incluso las fechas, las fórmulas. Mire que si yo hago clic aquí, nos vamos a dar cuenta que esto me va dando un resultado final de la calificación, porque cada una de estas casillas tiene una fórmula que ha sido ya descrita en el sistema para, por supuesto, poder arrojar la información que se le solicita. ¿Cómo hacer para que el docente entonces, por error y de manera involuntaria, insisto, no dañe, por decirlo de alguna manera, o altere la nómina? Es el coordinador el que tiene la responsabilidad de hacer este proceso que voy a empezar a describir. En primer lugar, es necesario ubicarnos en este primer cuadrito del encabezado de la página de Excel, acá donde está esta flechita. Allí vamos a hacer clic derecho y nos vamos a ubicar en formato de celda. Acá abajo, la casilla formato de celda. Al hacer clic allí nos va a salir este cuadro de diálogo en el cual vamos a tener que colocar o a seleccionar acá el botón donde dice bloqueada. Mire que hay dos opciones, bloqueada y oculta. La primera opción es bloqueada y es allí precisamente donde vamos a seleccionar. Una vez habiendo seleccionado allí, vamos a hacer clic en aceptar. Posteriormente a esto, nos es necesario a cada uno de los coordinadores seleccionar ahora sí las casillas que el maestro va a tener la posibilidad de editar, que en este caso sería las de descripción de las actividades. Vamos a seleccionar al mismo tiempo las casillas donde se van a colocar los porcentuales de cada evaluación y vamos a seleccionar las casillas donde se van a editar tanto las asistencias como las calificaciones que cada estudiante tenga de cada actividad. Mire que precisamente toda esta parte que está asombrada en este momento es fundamentalmente el área en la cual va a trabajar el docente. El docente no debe editar absolutamente más nada de la nómina, sino solamente estas tres grandes áreas. Una vez yo ya las he seleccionado, hago nuevamente clic derecho, me ubico nuevamente en formato de celda y aquí me voy a dar cuenta que aparece seleccionada tanto la opción bloqueada como la selección oculta. Yo voy a hacer clic en la selección bloqueada nuevamente para que se desmarque y solamente voy a dejar marcada la opción de oculta. Una vez que ya haya hecho esto, hago clic en aceptar y posteriormente me voy a ir al menú principal de Excel, a la pestaña de revisar. Acá en la parte superior, la pestaña de revisar. Una vez estando aquí en la pestaña de revisar, me voy a ubicar en esta opción de proteger hoja y al hacer clic allí me va a pedir que ubique o coloque una contraseña. Esta contraseña la vamos a manejar cada uno de los coordinadores de forma particular y privada, y al mismo tiempo solamente el coordinador de la extensión así como el coordinador nacional deben saber
en este caso, cuál es la contraseña que se va a utilizar aquí. Yo voy a colocar acá en este caso una contraseña de 4 dígitos, no toco nada de esto, simplemente coloco la contraseña y al hacer clic en aceptar me va a pedir que confirme la contraseña. Una vez la confirmo, me voy a dar cuenta que ya la nómina está completamente bloqueada en las áreas que quiero que esté bloqueada como coordinador, en las cuales el maestro no va a editar absolutamente nada, y al mismo tiempo que tenga la opción de edición para las pestañas en las cuales el maestro sí va a estar trabajando. Por ejemplo, ya el maestro recibe la nómina tal como usted la está viendo allí en su pantalla. Si el maestro quiere borrar y no decir que es primer semestre, sino que hay un error y es tercer semestre, si el maestro quiere editar, al hacer clic allí y ubicarse para editar, si intenta editarlo le va a salir una advertencia de que la celda o gráfico que intenta modificar está formando parte de una hoja que ha sido protegida. Lo mismo va a suceder con los nombres, lo mismo va a suceder con los números de cédula, por supuesto con las fechas, y aún incluso si la fórmula por error hubiese sido borrada o alterada, nada de esto ya va a poder ocurrir, sino que el docente solamente va a poder editar, como ya lo hicimos, las casillas en las cuales se van a señalar las actividades evaluativas, en las cuales se van a colocar los porcentajes de cada actividad. Por supuesto va a poder editar el reglón de asistencias e inasistencias y la de calificaciones para que aquí le dé el total de la nota final. Amados, no siendo más y esperando haber sido explícito y muy descriptivo a través de este tutorial, no me queda sino agradecerle por su atención y por supuesto pedirle al Señor que sea Él quien continúe fortaleciéndonos, orientándonos y dándonos vida para seguir desarrollando esta maravillosa labor de formar a los seminaristas y teólogos de hoy con proyección para el mañana. Que el Señor les bendiga.